Dos mujeres fueron dejadas a congelar dentro de un olvidado cobertizo de madera, atadas, magulladas y desvaneciéndose bajo una tormenta invernal despiadada. Nadie sabía que estaban aún vivas, pero la ventisca no se tragó todo. Un pastor alemán curtido en batalla captó un débil olor a sufrimiento humano enterrado en el viento y se puso en alerta. Su guía conocía esa mirada. Momentos después, el perro estaba cargando hacia la blancura total, y el hombre siguiéndole era un solitario veterano americano que una vez creyó que sus días de salvar vidas habían terminado hacía mucho. Antes que comencemos, por favor ayúdame a alcanzar mis primeros 1000 suscriptores. Tu solo clic verdaderamente significa más de lo que sabes. Dios te bendiga por mantener la esperanza viva. La ventisca se tragó el bosque del norte de Montana, convirtiendo cada camino, cresta y punto de referencia familiar en un vasto, indistinguible vacío de blanco. Jack Miller se movía cuidadosamente a lo largo del corredor de servicio congelado debajo de las líneas eléctricas, su figura casi borrada por el viento y la nieve. A los 49, era alto pero ligeramente encorvado, su rostro áspero y anguloso curtido por años de frío y trabajo. Una barba corta, desigual, sombreaba su mandíbula cuadrada, pelo oscuro cortado cerca con canas en las sienes, y ojos azul acero entrecerrados en constante vigilancia. Ojos moldeados por una vida donde el peligro rara vez se anunciaba. Jack vestía equipo de trabajo de invierno remendado, grueso pero gastado, tiras reflectantes opacadas por innumerables tormentas. Herramientas colgaban de su cinturón, no armas. Sin embargo, la forma en que se movía a través de la blancura total traicionaba una vida más antigua. Una vez había vestido un uniforme. Una vez había guiado hombres donde los errores se pagaban con sangre. Cuando regresó de la guerra, el silencio se volvió más fácil que la conversación, la soledad más fácil que la gente. El mantenimiento eléctrico estacional en invierno pagaba poco y demandaba mucho, pero ofrecía enfoque y aislamiento, lo cual se sentía como paz. Ese aislamiento fue rota solo por Buddy. El pastor alemán acolchaba a su lado con silenciosa confianza. 6 años de edad, de pecho ancho y poderoso, su pelaje negro y fuego construido para clima como este. Su cola se mantenía baja y firme, orejas erguidas y constantemente ajustándose. Ojos ámbar cortando a través de la tormenta con inteligencia inquietante. Buddy había venido de un rescate de perros de trabajo 3 inviernos antes, etiquetado como inadecuado e impredecible. Jack nunca preguntó por qué. Él había aprendido a no confiar en etiquetas. Desde el principio, Buddy respondió no a gritos o fuerza, sino a calma, presencia y propósito, cosas que Jack entendía bien. Eran parecidos en las maneras que importaban. Ninguno desperdiciaba energía. Ninguno confiaba fácilmente. Ninguno necesitaba ruido para sentirse útil. El trabajo de esa noche era simple. Confirmar una línea eléctrica caída reportada después que la tormenta se intensificara. La tarea era rutinaria, peligrosa, pero familiar. El bosque gemía alrededor de ellos mientras ramas cargadas de hielo se doblaban y quebraban, el viento impulsando la nieve de lado hasta que el mundo se redujo a movimiento y sombra. Entonces, Buddy se detuvo tan repentinamente que Jack casi chocó con él. El cuerpo del perro se tensó, músculos bloqueándose, cabeza levantándose mientras su nariz trabajaba el aire. Sus orejas rotaban hacia adelante, filtrando el caos de la tormenta, como si aislaran algo que Jack no podía oír. Buddy nunca paraba así, no por nieve, no por ramas cayendo, ni siquiera por vida salvaje. Un gruñido bajo salió de su pecho,
No miedo o agresión, sino reconocimiento. Algo estaba mal. Sin mirar atrás, Buddy giró al oeste, lejos del camino, lejos de la tarea, y entró en el bosque más profundo. Jack se congeló por un solo latido. La tormenta estaba empeorando, visibilidad casi desaparecida, su camión millas detrás de él. Seguir a Buddy significaba abandonar su asignación y entrar en peligro real. Viejos instintos se encendieron, recuerdos de elecciones una vez hechas y pagadas. Entonces Buddy gruñó de nuevo y desapareció en el blanco. Jack cerró sus ojos, pensó en su pequeña, tranquila vida y dio un paso adelante. Mientras él seguía, el aire sutilmente cambió. Debajo de nieve y pino se arrastró un débil olor metálico. Sangre no fresca, sino humana. Jack tragó y siguió moviéndose, sabiendo solo esto. Volver atrás ahora significaría ignorar una llamada que ya no podía fingir no oír. La estructura emergió lentamente a través de la tormenta, no tanto levantándose de la nieve como rindiéndose a ella. Lo que una vez había sido un cobertizo de tala, ahora parecía una herida olvidada en el bosque, su techo cediendo bajo décadas de tormentas, sus paredes deformadas y grises, casi indistinguibles de los árboles circundantes. La nieve se había acumulado a mitad de sus lados, sellándola en la tierra como algo destinado a ser enterrado y dejado atrás. Jack Miller se detuvo a pocos pasos de la puerta, su aliento fuerte en sus oídos, sus sentidos tensándose de la forma en que siempre lo habían hecho antes de que algo saliera mal. Buddy llegó a la entrada primero. El pastor alemán se plantó firmemente en el umbral, patas abiertas y apoyadas, músculos rígidos bajo su grueso pelaje. Sus orejas estaban hacia adelante, sus ojos ámbar fijos en la oscuridad interior, rastreando movimiento que Jack aún no podía ver. Un gruñido bajo rodó del pecho de Buddy, firme y controlado, no el sonido de un animal asustado, sino de uno preparado para mantener su posición. Jack lo sintió entonces inconfundiblemente, el sentido de que este lugar no estaba vacío, que lo que yacía dentro no estaba simplemente abandonado, sino dejado. Jack se acercó y empujó la puerta para abrirla. Gimió en protesta, el sonido tragado casi instantáneamente por el viento. Aire frío salió disparado, más agudo y pesado que la tormenta exterior, llevando el olor metálico que Buddy había seguido. Jack dio un paso adentro, luego se congeló. Una mujer joven colgaba suspendida de una gruesa viga de madera, sus muñecas atadas detrás de su espalda con rudimentarias ataduras. Era alta y esbelta, probablemente a principios de sus 30, con largo cabello castaño enredado y rígido de escarcha, donde se aferraba a sus pálidas mejillas. Su piel era clara, casi translúcida en el frío, labios agrietados y teñidos de azul. Su pecho se elevaba superficialmente, irregularmente, cada respiración un frágil acto de desafío contra el aire helado. Una bota apenas rozaba el suelo. El resto de su peso, soportado por cuerdas crudamente anudadas bajo sus brazos. Su nombre, Jack aprendería después, era Laura Bennett. A pocos pies de distancia, desplomada contra una pila de cajas podridas, yacía una mujer mayor. Eleanor Wright era pequeña y delgada, su cabello plateado fino y enmarañado bajo un gorro de lana que hacía tiempo había perdido su calor. Líneas profundas tallaban su rostro, no por amargura, sino por una vida de resistencia. Años de preocupación, enseñanza, cuidando de otros antes que de sí misma. Su abrigo colgaba abierto, exponiendo capas que poco habían hecho para protegerla del frío. Su piel estaba helada al tacto, su respiración tan débil que Jack tuvo que inclinarse cerca para ver el movimiento. Ella estaba inconsciente, flotando peligrosamente cerca de un umbral
del que nadie regresaba fácilmente. Por un breve momento, Jack Miller no se movió, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de él se bloqueó fuertemente. El cobertizo se desvaneció, reemplazado por recuerdos que nunca invitó. Otros cuerpos, otros inviernos, otros momentos cuando segundos decidían todo. Su mandíbula apretada, dientes rechinando mientras se forzaba de nuevo al presente. Él había aprendido hace mucho que congelarse no ayudaba a nadie. No entonces, no ahora. Buddy, dijo Jack en voz baja, su voz firme a pesar de la tormenta golpeando las paredes. El perro no se giró. Permaneció en el umbral, una barrera viviente entre las víctimas y lo que sea que pudiera regresar por ellas. Jack entendió al instante. Buddy no estaba custodiando a las mujeres, estaba custodiando la salida. Jack se movió primero hacia Laura. De cerca, ella olía a sangre y miedo, su pulso aleteando débilmente bajo sus dedos enguantados. Hematomas oscurecían un lado de su rostro, su expresión floja por el agotamiento más que por el dolor. Tenía el porte de alguien acostumbrada a la responsabilidad, hombros cuadrados incluso en el colapso, mandíbula apretada en resistencia inconsciente. Jack cortó las ataduras cuidadosamente, atrapando su peso mientras las cuerdas se aflojaban, bajándola al suelo con una gentileza que desmentía su tamaño. Él envolvió su chaqueta alrededor de sus hombros, presionando calor en su piel, murmurando palabras que ella aún no podía oír. Luego se volvió hacia Eleanor. Su cuerpo era aterradoramente ligero en sus brazos, como si el frío ya hubiera empezado a reclamar partes de ella. Buddy se movió del umbral el tiempo justo para presionar su costado ancho contra ella, compartiendo calor instintivamente, su aliento cálido contra su mano enguantada. Jack revisó su pulso de nuevo, más lento ahora, errático. «Quédate conmigo», murmuró, aunque no sabía si ella podía oírle. Él se quitó su capa exterior y la envolvió alrededor de ella cuidadosamente, protegiéndola lo mejor que pudo. Mientras Jack trabajaba, un escalofrío más profundo se asentó en sus huesos, no por el frío, sino por la comprensión. Esto no fue un accidente. Las cuerdas eran deliberadas, la colocación deliberada. Alguien las había traído aquí y las había dejado a la tormenta, y tormentas como esta borraban la evidencia limpiamente. Jack escaneó el cobertizo rápidamente. Huellas de botas medio cubiertas por nieve, marcas de arrastre cerca de la puerta, huellas de neumáticos apenas visibles afuera. Quienquiera que hubiera hecho esto conocía el terreno, conocía el momento, y no habían esperado que nadie viniera a buscar. El gruñido de Buddy regresó, más agudo ahora. Jack siguió la mirada del perro hacia los árboles más allá de la puerta, donde la tormenta se tragaba todo más allá de unos pocos metros. La sensación se arrastró por la espalda de Jack, vieja y familiar, la sensación de ser observado, de asuntos pendientes. Él apretó su agarre en el Eleanor y miró una vez más el pálido rostro de Laura. Si él volviera ahora, si eligiera la seguridad sobre la acción, ellas morirían, y quienquiera que las dejó aquí se iría ileso. Jack Miller exhaló lentamente, la decisión ya tomada antes de que su mente lo alcanzara. Él ajustó su agarre, asintió una vez a Buddy y se preparó para moverlas fuera del cobertizo. Sin saber que salvar sus vidas, acababa de colocar la suya de lleno en el camino de aquellos que creyeron que nadie encontraría este lugar jamás. Jack se movió antes de que el pensamiento tuviera tiempo de interferir. Su cuchillo destelló una vez en la tenue luz del cobertizo, cortando la cuerda que mordía los brazos de Laura. Su cuerpo cayó repentinamente, más pesado de lo que esperaba, y él la atrapó instintivamente.
absorbiendo el impacto a través de sus rodillas y hombros, la forma en que una vez lo había hecho con hombres heridos bajo fuego. Ella estaba cálida en lugares y aterradoramente fría en otros, su aliento superficial e irregular contra su pecho. Jack la bajó cuidadosamente al suelo, sus manos firmes pero suaves, como si su agarre solo pudiera convencer a su cuerpo de seguir luchando. Se quitó su chaqueta exterior sin dudarlo y la envolvió alrededor de ella, tirando de la tela con fuerza para atrapar el poco calor que quedaba. El viento gritaba a través de las tablas rotas del cobertizo, arañándolos a ambos, pero Jack apenas lo notó. Su enfoque se estrechó, agudizándose hasta que el mundo consistió solo en pulso, aliento y presión. Él presionó sus dedos enguantados en el cuello de Laura de nuevo, contando en silencio, anclándose en el ritmo de su corazón. Ella estaba viva, apenas, pero viva. Detrás de él, Buddy cambió de posición. El pastor alemán se había movido del umbral al lado de Eleanor, presionando su ancho flanco contra su frágil cuerpo. A los 6 años, Buddy llevaba la masa sólida de un perro de trabajo adulto, su grueso pelaje negro y fuego manteniendo el calor como un horno. Él se ajustó instintivamente, curvando su cuerpo para proteger a Eleanor de la corriente de aire, su cabeza bajada cerca de su pecho como si escuchara. Su respiración se ralentizó deliberadamente, firme y tranquila, ofreciendo el consuelo que podía a través de la presencia sola. Él no gimió, él no ladró, él se quedó. Jack se volvió hacia Eleanor a continuación. De cerca, su edad se mostraba más claramente. Era de complexión pequeña, sus hombros estrechos, piel pálida y delgada, marcada por manchas de la edad y finas líneas. Su cabello plateado se había deslizado libremente de debajo de su sombrero, aferrándose húmedamente a su frente. Olía débilmente a lana y antiséptico como alguien que había pasado años en aulas y clínicas en lugar de bosques y tormentas. Jack deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro detrás de su espalda, levantándola con cuidado. Ella no pesaba casi nada, y eso le asustó más que si hubiera pesado demasiado. Sus manos temblaban, no por miedo, por la memoria. Había habido noches en el extranjero cuando él había hecho esta misma cosa, levantando cuerpos de tierra congelada, envolviéndolos en lo que le quedara, susurrando palabras destinadas a anclarlos mientras el caos rugía a su alrededor. Algunos habían vivido, algunos no, y la diferencia rara vez se había sentido justa. El pasado se levantó ahora agudo e inoportuno, tirando de los bordes de su enfoque. Jack apretó su mandíbula, forzándose de nuevo al presente. Esto no era entonces. Estos no eran soldados, y él no llegaba tarde. Todavía no. «Quédate conmigo», murmuró a Eleanor, su voz áspera pero firme. Él la envolvió en una capa térmica de su mochila, luego añadió sus guantes de repuesto sobre sus manos, frotándolas suavemente para fomentar la circulación. Buddy levantó su cabeza ligeramente, ojos ámbar encontrándose con los de Jack por un breve segundo. No había pánico en ellos, solo resolución. Trabajando rápidamente, Jack improvisó un cabestrillo de cuerda y lona, asegurando a Laura para poder llevarla más fácilmente a través de la nieve. Él probó los nudos 2 veces, memoria muscular guiando sus manos. Laura se agitó débilmente mientras él la levantaba, un sonido suave escapando de su garganta que podría haber sido dolor o podría haber sido la vida reafirmándose. Jack lo tomó como una buena señal. Mientras se preparaba para moverse, el peso de la situación se asentó completamente sobre él.
Este cobertizo no era un lugar al que la gente se adentrara por accidente. Las ataduras habían sido rudimentarias, pero intencionales. El momento, durante una ventisca, era preciso. Quienquiera que había traído a Laura y el Eleanor aquí había contado con la tormenta para borrar huellas, gritos silenciosos y terminar el trabajo. Jack escaneó el suelo de nuevo, notando detalles que no se había permitido ver antes. Una brida rota cerca de la viga, huellas de botas medio enterradas por la nieve a la deriva, una mancha de sangre que conducía hacia la puerta. La fría verdad se asentó en su estómago. Esto había sido planeado. Jack subió el peso de Laura más alto en su espalda y apretó su agarre en Eleanor. Nos vamos, dijo suavemente, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Buddy regresó al umbral, revisando el bosque más allá antes de hacerse a un lado para dejar pasar a Jack. El viento exterior los golpeó como una pared, pero Jack se inclinó contra él, hombros cuadrados, moviéndose con sombría determinación. Cada paso lejos del cobertizo se sentía más pesado que el último. La nieve arrastraba sus botas, el agotamiento arrastrándose en sus músculos, pero él no se detuvo. Sus pensamientos rodeaban una pregunta, aguda e implacable. ¿Quién había hecho esto y por qué? Estas mujeres no eran aleatorias, no habían sido robadas, habían sido silenciadas. Y los hombres que silenciaban a la gente no paraban hasta que estaban seguros de que el silencio se mantenía. Detrás de él, el cobertizo desapareció de nuevo en la tormenta, tragado una vez más por nieve y sombra. Adelante, en algún lugar más allá de los árboles, estaba su cabaña, calor, refugio y la frágil esperanza de supervivencia. Jack Miller avanzó, llevando 2 vidas contra la tormenta, mientras Buddy avanzaba, orejas escaneando el viento, custodiando no solo su camino, sino la frágil línea entre rescate y algo mucho peor. El fuego tomó tiempo para funcionar. En la cabaña de Jack Miller, una estructura de una sola habitación de troncos toscamente labrados y reparaciones desiguales, las llamas crujían y crepitaban, empujando el calor hacia afuera pulgada a pulgada. El lugar olía a resina de pino, hierro viejo y el tenue picor de aceite de herramientas apiladas ordenadamente contra una pared. Jack acostó a Laura en un saco de dormir cerca del hogar y mantuvo a Eleanor más cerca del fuego, rotando capas, monitoreando respiración, pulso, color. Buddy se asentó entre ellas, lo suficientemente cerca para compartir calor, lo suficientemente lejos para vigilar la puerta, sus orejas nunca quietas. Laura regresó en fragmentos. Un escalofrío primero, luego una respiración que no raspó. Era alta y delgada, su complexión fibrosa más que frágil, hombros estrechos pero cuadrados incluso mientras temblaba. Su cabello castaño, liberado de hielo y nudos, caía en ondas húmedas hasta su clavícula. Su piel estaba pálida pero calentándose, pecas emergiendo a través de su nariz mientras el color regresaba. Cuando sus ojos se abrieron, avellana, agudos a pesar del agotamiento, ella ya no gritó. Ella captó la cabaña, el fuego, la silueta de Jack y la presencia firme de Buddy con la alerta controlada de alguien entrenado para evaluar el peligro, incluso estando herido. Esa firmeza le dijo a Jack más sobre ella de lo que las palabras podrían. Ella intentó hablar y falló. Jack ofreció agua, sorbos lentos, silencio paciente. Eleanor se agitó a continuación, una exhalación suave como una pregunta respondida tarde. De cerca, la edad de Eleanor Wright se mostraba en líneas suaves y movimientos cuidadosos. Era de complexión pequeña, de cabello plateado, sus manos marcadas por manchas de tinta que nunca se desvanecieron del todo.
Las manos de una maestra que había corregido trabajos durante décadas. Sus ojos se abrieron brevemente, gris azul y lúcidos. Luego se cerraron de nuevo mientras Buddy se acercaba, el calor del perro atrayéndola de vuelta del borde. Jack observó la respiración de Eleanor incluso mientras escuchaba la primera oración completa de Laura, entregada ronca pero clara. Volverán. Jack no interrumpió. Él se arrodilló, mantuvo su voz baja, preguntó solo lo que importaba. Laura asintió una vez, preparándose. Ella explicó en pedazos medidos, eligiendo precisión sobre drama. Ella trabajaba como coordinadora de campo para una pequeña organización sin fines de lucro que apoyaba a jóvenes en riesgo y familias indocumentadas. Logística, transporte seguro, colocación de emergencia. Eleanor se ofrecía como voluntaria allí, dando clases particulares a niños después de la escuela, abogando silenciosamente pero implacablemente. Meses antes, patrones emergieron. Niños que desaparecían por horas y regresaban retraídos. Padres presionados al silencio. Donaciones canalizadas a través de entidades fantasma ligadas a permisos de construcción y transporte de residuos. Laura siguió el dinero. Eleanor reconoció nombres. Hombres a quienes ella había enseñado años atrás, ahora poderosos, ahora intocables. Juntas compilaron evidencia y se movieron demasiado lento por miedo, demasiado cuidadosamente para ser imprudentes. Alguien lo notó de todos modos. No nos querían muertas inmediatamente, dijo Laura, su voz estabilizándose mientras el fuego hacía su trabajo. Querían la tormenta. Ella describió la captura, vehículos sin placas, guantes, voces que usaban nombres de pila como palanca. Las ataduras no eran descuidadas, eran rápidas. El cobertizo no era aleatorio. Fue elegido por el clima y la distancia. Déjalas donde la ventisca borraría huellas y el tiempo terminaría lo que las manos empezaron. El Eleanor se agitó al recuerdo, mandíbula tensándose, pero cuando habló, sus palabras fueron precisas. Dijeron nombres en voz alta a propósito para asegurarse de que yo supiera. Ella había enseñado el tiempo suficiente para reconocer la crueldad disfrazada de confianza. Jack escuchó una quietud asentándose sobre él que venía de viejo entrenamiento. Él preguntó por fechas, raíces, qué fue visto y qué fue asumido. Él no prometió resultados. Él prometió esfuerzo. El gruñido de Buddy se escapó entonces, bajo, contenido. No al fuego, no a las mujeres, sino al viento presionando contra las paredes como si las probara. Sus pelos se erizaron una fracción. Jack lo sintió también. La sensación de proximidad, de algo inacabado. Él revisó las ventanas. La nieve había suavizado el mundo exterior, pero el bosque se sentía alerta, como si contuviera la respiración. Laura se empujó a sí misma, erguida a pesar de la protesta de los moratones. Eleanor es la última testigo, dijo. El resto se quedó en silencio. Algunos huyeron, algunos fueron pagados, algunos fueron amenazados. El Eleanor encontró los ojos de Jack, su mirada imperturbable. No había miedo allí, solo resolución forjada por años de elegir lo correcto más difícil. Me silenciarán si pueden, dijo ella, y lo intentarán esta noche. Jack asintió una vez. Él ya había llegado a la misma conclusión. La tormenta que las escondió también ralentizó la ayuda. El tiempo era el enemigo. Él recuperó el teléfono satelital de una lata junto a la puerta. Viejo, rayado, confiable. Él no había planeado usarlo de nuevo. Él introdujo una ráfaga corta. Ubicación, condición, amenaza creíble, 2 civiles críticos. Él no dio nombres al aire libre. Él no necesitaba.
Él fotografió lo que podía ser fotografiado sin mover a las mujeres. Ataduras, fibras, notas de Eleanor, selladas en una funda de plástico que ella había guardado incluso a través de la terrible experiencia. Buddy rastreaba la habitación mientras Jack trabajaba, moviéndose solo para reposicionarse entre el Eleanor y la puerta cuando el viento golpeaba el marco. Cuando Jack terminó de transmitir, él no se relajó. Él apiló madera, revisó líneas de visión, colocó luces para crear deslumbramiento. Él no se estaba preparando para un asedio. Él estaba comprando minutos. Laura lo observó con un ojo profesional y uno personal. «Ya no haces este trabajo», dijo ella en voz baja. «Pero ¿recuerdas cómo?» Jack no respondió. Él miró a Eleanor, luego a Buddy. El perro se había asentado de nuevo, barbilla en pausa, ojos abiertos. Afuera, el viento cambió de tono, no más fuerte, más cerca. El gruñido de Buddy regresó, apenas audible, el pelo levantándose a lo largo de su espina dorsal. No por memoria, no por miedo, sino por movimiento. Jack sintió la misma tensión que había sentido en el cobertizo. El secreto había sido hablado, el precio había sido pagado, y la noche, parecía, no había terminado de cobrar. Jack Miller apagó el teléfono satelital y lo deslizó de nuevo en la lata junto a la puerta. El dispositivo se había conectado apenas, pero la ventisca era un muro entre señales y certeza. Él sintió el retraso como una presión detrás de los ojos, del tipo que estiraba minutos en pasivos. Afuera, el viento presionaba y soltaba contra la cabaña como si la probara. Adentro, el fuego ardía constante, la única cosa honesta en la habitación. Jack se levantó, hombros cuadrados, y comenzó a moverse con propósito. Esperar ya no era una opción. Buddy levantó su cabeza en el mismo momento que Jack. Las orejas del pastor alemán se inclinaron hacia la ventana orientada al oeste, ojos ámbar entrecerrándose. Su lenguaje corporal cambió de vigilante a preciso, peso hacia adelante, cola baja, respiración controlada. Jack cruzó la habitación y miró a través de un estrecho hueco en las persianas. Al principio no había nada más que blanco y movimiento. Entonces, un pulso de luz, breve y deliberado, cortó a través de la nieve. Otro siguió. Faros distantes, enmascarados por árboles, pero inconfundibles. Los hombres que habían confiado en la tormenta para terminar el trabajo habían regresado para asegurarse. Jack no juró. Él no dudó. Él se arrodilló junto a Laura y Eleanor, voz tranquila y concisa. «Están cerca. Nos quedamos adentro». Laura asintió una vez, el dolor cruzando su rostro antes de que la resolución lo reemplazara. Ella estaba pálida pero enfocada, hombros firmes a pesar de los moratones. Eleanor apretó el pelaje de Buddy con una mano que temblaba menos de lo que lo había hecho una hora antes. Los ojos de la vieja maestra estaban claros ahora, firmes, evaluando. «Dinos qué hacer», dijo ella. Jack les dio instrucciones simples. Dónde sentarse, cómo mantenerse agachadas, cuándo moverse, solo si se les decía. Él no estaba dando un discurso. Él estaba asignando roles. Él convirtió la cabaña en geometría. Muebles se deslizaron en ángulos que rompían líneas de visión. Una mesa pesada se puso de lado debajo de la ventana delantera, apilada con sacos de arena que él guardaba para tracción invernal. Lámparas fueron reubicadas para crear deslumbramiento a través del cristal sin retroiluminar la habitación. Él apagó luces innecesarias, alimentó el fuego una vez, luego lo amortiguó para reducir el resplandor. De una percha junto a la puerta, tomó un rollo de cuerda y un puñado de pequeñas campanas, equipo de campamento destinado a osos,
y las colgó a lo largo de la línea de árboles justo fuera de la pared trasera, una tosca alarma perimetral que tintineaba a la menor perturbación. No era elegante, era suficiente. Buddy lo rastreó todo el tiempo, ajustando su posición mientras Jack trabajaba. Cuando Jack hizo una pausa, Buddy se movió a la puerta, colocando su cuerpo directamente entre esta y Eleanor, cabeza levantada, escuchando más allá del oído. El pelaje del perro se erizó a lo largo de la espina dorsal. No miedo, no agresión, sino preparación. Jack se agachó a la altura de los ojos y apoyó una mano brevemente en el pecho de Buddy, sintiendo el constante zumbido bajo el pelaje. «Calma», murmuró. Buddy exhaló, una liberación controlada, y se quedó. Las luces se acercaron, dividiéndose y reuniéndose mientras vehículos maniobraban a través de los árboles. Jack captó vislumbres ahora. 2 camionetas, pintura oscura, suspensiones elevadas, el tipo de vehículos que no pertenecían a cazadores o cuadrillas de servicios. Siluetas se movían a su alrededor. Hombres con abrigos pesados, capuchas puestas, rostros ocultos. Uno era alto y de hombros anchos, su postura casual de una manera que venía de la práctica más que de la comodidad. Otro se movía con eficiencia compacta, cabeza girando constantemente, ojos siempre trabajando. No estaban borrachos, no estaban perdidos. Estaban aquí para cerrar un archivo. Jack se retiró de la ventana y le indicó a Laura que se moviera a la izquierda. Ella obedeció sin preguntar, haciendo una mueca pero controlada. El Eilanar era más lenta, pero Buddy la empujó suavemente, guiándola detrás de la cubierta con insistencia paciente. Afuera, el viento cesó por un latido y el sonido se propagó más lejos. Jack oyó una puerta cerrarse de golpe, una voz baja, una risa cortada. Las campanas en la pared trasera sonaron una vez, suave, luego se quedaron quietas. Alguien estaba probando. La respiración de Jack se ralentizó. Esta era la parte que recordaba mejor, el estrechamiento del mundo a ángulos y tiempo, a lo que podía ser controlado y lo que no. Él revisó el refuerzo de la puerta delantera y colocó un bloque secundario detrás de ella. Él colocó un disuasivo no letal cerca de la parte trasera, humo y luz, suficiente para desorientar sin escalada. Él no quería luchar. Él quería tiempo. Cada decisión compró segundos. Segundos podían convertirse en minutos. Minutos podían convertirse en sirenas. El gruñido de Buddy se profundizó mientras pasos crujían más cerca, la nieve compactándose bajo peso. Jack levantó un puño. La quietud cayó dentro de la cabaña. Los ojos de Laura se quedaron en el rostro de Jack, los de Eleanor en Buddy. El viento surgió de nuevo, enmascarando movimiento, luego retrocedió. Un golpe sonó, no en la puerta, sino contra el marco de la ventana, deliberado y sin prisa. Una silueta se asomó, probando el reflejo, tratando de leer la habitación. Jack no se movió. Él no respondió. El golpe vino de nuevo más fuerte. Compañía eléctrica. Una voz llamó suave y falsa, moldeada para sonar razonable. Jack sintió la mandíbula de Laura tensarse. Él sacudió su cabeza una vez. Afuera, la silueta se retiró. Las campanas tintinearon en la parte trasera. 2 notas rápidas esta vez, seguidas por el raspar de botas contra madera. Jack se movió, señalando a Buddy que se quedara. Los músculos del perro se agruparon, listo para saltar si era necesario, pero él se quedó exactamente donde Jack lo había colocado. El primer golpe impactó la puerta como una pregunta, hecha demasiado fuerte. El segundo fue una respuesta. La madera se estremeció,
La nieve se soltó de los aleros. Jack apoyó la mesa, colocó su hombro y contó respiraciones. Él no sabía cuánto tiempo tardaría la ayuda. Él sabía solo que estaba llegando, porque él había enviado por ella, y porque él había decidido, en el cobertizo, y de nuevo junto al fuego, que estas mujeres no serían borradas esta noche. La cabaña gimió, la tormenta aulló, y los cazadores se apretaron más, sin saber que la frágil fortaleza ante ellos era sostenida por un hombre que no se rompía fácilmente, y un perro que no se apartaría. El primer disparo rompió la noche como una rama partiéndose bajo hielo, agudo y final, haciendo eco en los árboles antes que la tormenta lo tragara entero. El cristal estalló hacia adentro desde la ventana oeste, los fragmentos deslizándose por el suelo mientras la nieve seguía, soplada fuerte y rápido. Jack Miller se movió sin pensar, tirando a Laura y Eleanor hacia abajo detrás de la mesa, mientras otro impacto golpeaba la puerta delantera. La madera temblando, bisagras gritando bajo golpes repetidos. La cabaña se sintió de repente más pequeña, más delgada, sus paredes reducidas a líneas y ángulos que Jack tenía que defender con tiempo y voluntad. Buddy fue primero, no para atacar ciegamente, no para perseguir. Él se lanzó hacia adelante para bloquear. El pastor alemán golpeó el umbral bajo y sólido, plantándose a través del umbral como una barricada viviente. A los 6 años, Buddy era todo músculo e intención, su grueso pelaje negro y fuego, erizándose mientras atrapaba una manga y arrastraba, dientes apretados y controlados. Él no ladró, él trabajó, él desequilibró a un hombre, forzó a otro a dudar, compró espacio como lo hacían los soldados entrenados al negar el impulso. Jack sintió el impacto de la elección de Buddy en su pecho y lo usó, entrando en el hueco con su hombro apoyado, forzando la puerta de vuelta a su marco. Otro golpe resonó más cerca ahora, astillando el marco. Jack se giró, cubriendo a Laura mientras ella se movía, y el dolor se encendió blanco caliente a través de su brazo superior. El disparo lo había rozado, rasgando tela y piel, el frío entrando precipitadamente mientras la sangre empapaba su manga. Él gruñó, presionó su peso en la mesa y siguió moviéndose. Los ojos de Laura se fijaron en los suyos, anchos pero firmes, su respiración medida a pesar del caos. Las manos de Eleanor temblaban mientras ella agarraba el pelaje descartado de Buddy por donde él había pasado, labios moviéndose en una cuenta silenciosa que ella había enseñado a niños durante años. Inhala, exhala, enfoca. Las campanas traseras tintinearon en ráfagas frenéticas. Una sombra golpeó contra la pared trasera. Probando, luego retrocedió mientras Jack activaba el disuasivo no letal. Luz y humo inundaron el estrecho espacio exterior, desorientando formas, convirtiendo el propósito en confusión. Buddy se desenganchó a la orden. Una palabra aguda de Jack y se reposicionó instantáneamente, flanqueando el umbral de nuevo, pecho jadeando, ojos brillantes con resolución más que con miedo. Nieve y humo se enredaron en el aire, amortiguando voces que ladraban órdenes sin nombres. Estos hombres eran experimentados, pero no pacientes. Querían silencio ahora. La puerta finalmente se dio 1 pulgada, luego 2. La madera se partió. Jack se inclinó, afirmó sus pies y contó latidos. Él sintió el calor, dejando su brazo, y lo ignoró, anclándose al sonido de la respiración de Laura y el conteo susurrado de Eleanor. Otro impacto sacudió el marco, y por un latido Jack se preguntó si los minutos que necesitaba llegarían a tiempo. Entonces la noche cambió de tono. Sirenas cortaron a través de la tormenta. Primero distantes,
luego inconfundibles. Luz azul y roja destellando a través de los árboles como un veredicto escrito en color. Los atacantes dudaron. Fue una fracción de segundo, pero importó. Buddy se lanzó de nuevo, no para perseguir, sino para retener. Mandíbulas encontrando tela y hueso con restricción disciplinada hasta que manos soltaron y botas tropezaron hacia atrás en la nieve. Jack empujó la puerta para cerrarla y la reforzó mientras motores rugían más cerca. Comandos amplificados a través de altavoces, el bosque respondiendo con ecos. Él se deslizó por la pared una vez que la presión cedió, aliento tembloroso, sangre enfriándose en su piel. Buddy regresó a él de inmediato, montando guardia, cuerpo inclinado hacia afuera, ojos siguiendo las formas que se retiraban. Para cuando las luces llenaron el claro y las voces tomaron control, la cabaña permanecía marcada, agrietada, pero en pie. Jack presionó un paño en su brazo y se encontró con la mirada de Laura, una pregunta pasando entre ellos sin palabras. ¿Estaba todo el mundo aquí? El Eleanor asintió, lágrimas trazando líneas limpias a través del hollín en sus mejillas, una mano apoyada en el ancho cuello de Buddy. Afuera, botas crujieron, radios chisporrotearon, y la tormenta finalmente pareció retroceder. Adentro, la noche exhaló, dejando atrás una única pregunta, sin respuesta, que flotaba como escarcha en el aire. ¿Había llegado la ayuda lo suficientemente pronto para todos ellos? La mañana llegó suavemente, casi disculpándose, como si la montaña hubiera decidido enmendar. La ventisca retrocedió a un pálido silencio, dejando el bosque lavado limpio y luminoso bajo un delgado sol invernal. La nieve yacía lisa e intacta más allá de la cabaña, excepto donde huellas de neumáticos y botas terminaban abruptamente en una línea de vehículos destellantes ahora desaparecidos. Adentro, el aire olía a ceniza enfriándose y café preparado. Jack Miller se sentó en el borde de su catre con su brazo herido vendado. El dolor se atenuó a un latido manejable. Él observó la luz arrastrarse por las tablas del suelo y sintió algo desconocido asentarse en su pecho. No alivio exactamente, sino el tranquilo conocimiento de que la noche había terminado y él estaba todavía aquí. Los arrestos llegaron rápidamente una vez que la luz del día reveló lo que la oscuridad había intentado esconder. Los hombres que habían regresado para borrar evidencia fueron tomados sin ceremonia, su confianza disolviéndose bajo preguntas que ya no podían esquivar. Con ellos cayó la red más amplia. Empresas fantasma lavaron donaciones, raíces disfrazadas de contratos. Fue el tipo de desentrañamiento que tomaba meses en papel, pero solo minutos en una sala de tribunal. Cuando la verdad finalmente encontró aire, Jack escuchó desde la distancia mientras oficiales hablaban en tonos cortantes, satisfechos, pero cuidadosos. Él no necesitaba los detalles. Él solo necesitaba ver la certeza en sus rostros de que el peligro había pasado. Laura Bennett se paró cerca del umbral cuando fue autorizada a irse, envuelta en un abrigo prestado que le quedaba un poco suelto en su alta y esbelta complexión. Los moratones en su mejilla se habían suavizado en sombras amarillentas, y el color había regresado a su piel. Su cabello castaño estaba recogido simplemente, práctico como siempre. Había resolución en la forma en que se paraba, hombros cuadrados, no en desafío sino en preparación. Ella agradeció a Jack con una firmeza que igualaba su trabajo, sin teatralidades, sin deuda implícita. Luego habló sobre volver a la organización sin fines de lucro, sobre reconstruir la confianza con las familias que habían sido objetivo. No ganan haciéndonos tener miedo, dijo ella, ojos claros. Jack asintió,
comprendiendo que el coraje a veces parecía papeleo y llamadas telefónicas hechas todos los días sin aplausos. La reunión de Eleanor Wright ocurrió por la tarde cuando un sedán se arrastró por el camino de entrada, y una mujer salió, el aliento entrecortado al verla. El Eleanor se movió cuidadosamente a través de la nieve, pequeña y determinada, cabello plateado metido debajo de un gorro de lana que olía a hogar. Ella abrazó a su hija con la fuerza medida de alguien que había aprendido a mantener a otros unidos. Lágrimas vinieron entonces, silenciosas, privadas, sanadoras. Eleanor agradeció a Jack por último, presionando su mano ilesa entre ambas de las suyas. Las líneas en su rostro se suavizaron en algo parecido a paz. «¿Escuchaste?», dijo ella. Eso importó. Jack sintió las palabras aterrizar más profundo que el elogio. El pueblo hizo lo que los pueblos hacen cuando reconocieron que uno de los suyos había estado llevando más peso de lo que nadie se dio cuenta. Ellos arreglaron el techo antes del anochecer y reforzaron la puerta con bisagras nuevas que no se quejaban. Un vecino dejó sopa y se fue sin llamar. Otro trajo madera y no preguntó por qué era necesaria. Jack intentó rechazar ayuda y falló, sorprendido por lo fácil que era dejar entrar a la gente cuando venían sin exigencias. La cabaña, todavía modesta, se sentía más robusta. No por madera o clavos, sino porque había sido vista, pero él aceptó la atención con la paciencia de un veterano. A los 6 años, su amplio pecho y ojos firmes llevaban la calma de un animal que entendía su propósito y no necesitaba reconocimiento para confirmarlo. Cuando un ayudante del sheriff prendió un pequeño metal a su collar, Buddy lo toleró. Luego se asentó inmediatamente a los pies de Jack, barbilla apoyada contra una bota, como si dijera que la ceremonia había terminado. Niños saludaron desde el camino. La cola de Buddy golpeó una vez, educado y contenido. Él se quedó donde pertenecía. Jack se paró afuera al anochecer, observando el cielo desvanecerse en un azul suave. Las montañas estaban tranquilas de nuevo, el tipo de quietud que no pedía vigilancia. Él pensó en la vida que había estado viviendo, contenida, cuidadosa, convencido de que la soledad era seguridad. Él pensó en el cobertizo, el fuego, la noche que había demandado una elección. Él no había estado buscando significado o redención. Él había simplemente seguido a su perro. Ahora, con la cabaña reparada y el bosque respirando fácilmente, Jack entendió algo que había extrañado por años. La paz no se encontraba evitando el mundo, sino entrando en él cuando importaba y quedándose después. Buddy Rose presionó su hombro en la pierna de Jack, y el hombre apoyó su mano allí, firme y segura. Un pobre veterano no buscaba gloria. Un perro leal no necesitaba una cinta. Ellos necesitaban solo esta verdad para llevar adelante, que en la noche más fría no se dieron la vuelta. A veces los milagros no vienen con truenos. A veces vienen silenciosamente a través de un corazón amable, un perro leal o una elección de no irse. Esta historia nos recuerda que Dios a menudo trabaja a través de personas ordinarias que escuchan cuando la compasión llama. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos cuando es más fácil mirar a otro lado. La fe nos pide que demos un paso adelante en su lugar. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela, deja un comentario abajo y suscríbete para más historias de esperanza y milagros silenciosos. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar y te guíe a través de cada tormenta.